Cordial saludo, estimados padrinos y madrinas. Nuevamente el día de hoy nos encontramos aquí para reflexionar acerca del Evangelio del día. Les invito a que nos dispongamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Pues el día de hoy, en el Evangelio del día, Jesús recurre a una parábola para explicar en qué consiste el reino de Dios. En primer lugar, debemos ver quiénes son los destinatarios de esta parábola. Son sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, todos judíos, gente comprometida con su fe, gente respetada ante la comunidad, es decir, líderes del pueblo. Y esto es necesario aclararlo porque podemos a partir de ahí entender el objetivo, la razón de esta parábola que Jesús nos está transmitiendo. Como bien saben, Jesús en muchas ocasiones habló acerca del reino de Dios, pero abiertamente no lo hizo de una manera que nosotros podamos decir el reino de Dios es esto o aquello. Siempre que hablaba o se refería al reino de Dios, lo hacía en parábolas. San Pablo es uno de los apóstoles que creo más claramente ha entendido y nos transmite en qué consiste el reino de Dios. Y él dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu Santo. Pues eso es el reino de Dios. Pero bueno, retomemos el Evangelio. Vemos que en esta parábola Jesús nos habla acerca de un rey. El rey representa obviamente a Dios. El banquete que ha preparado, pues nos remite precisamente a la historia de la salvación, a la salvación misma. Y los invitados, pues somos todo el género humano. Debemos destacar aquí, en la parábola, dos momentos diferentes. Los invitados en un primer momento y los invitados en el segundo momento. Los invitados del primer momento podemos decir, por obviedad, que es precisamente el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios.
Y en la segunda parte de la parábola, es decir, los segundos invitados, podemos decir que es todo el género humano. A esta boda estamos invitados todos, pero tenemos que destacar aquí también que la invitación nos es transmitida, nos es revelada por medio de los siervos de aquel rey. ¿Quiénes son ellos? Pues son precisamente los grandes profetas, los hombres de Dios, los enviados de Dios. Como bien saben, en la historia de la salvación, Dios se manifestó de muchas maneras a su pueblo escogido, porque los quería reunir para que precisamente entraran en aquel banquete de bodas, es decir, fueran personas dignas de salvación en su reino. Y para ello recurrió a muchísimos profetas, algunos reyes, a muchos hombres y mujeres que transmitían el mensaje de Dios. Y como bien saben, muchos de ellos fueron perseguidos, como lo menciona bien la parábola. Muchos de ellos fueron ignorados, muchos de ellos fueron muertos, mártires de Dios. Pero vemos que aquel rey, Dios, sigue con sus planes y quiere que el banquete se realice porque es la boda de su hijo. Y al no tener invitados, al ver que la invitación ha sido rechazada, al ver que sus enviados han sido muertos, Dios no se cansa y nos envía a su propio Hijo. Es Jesús quien se nos es enviado para que nosotros, por medio de su mensaje y de sus obras, lo percibamos y lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Mesías, y por medio de Él podamos tener acceso a este gran banquete. En la parábola se nos dice que el rey manda a sus siervos a que vayan a los cruces de las calles e inviten a todo mundo, que no distingan, que todos entren al banquete. Y concluye la parábola diciendo que el banquete se realizó, pero aquí tenemos que también detenernos un poco en uno de los invitados. Uno de los invitados que no iba preparado, que no estaba vestido adecuadamente para el banquete en el que se encontraba. Si bien todos los invitados no fueron los pensados desde el principio, ellos se dispusieron, escucharon el mensaje y participaron del banquete. Se prepararon para el banquete, se vistieron adecuadamente para el banquete, pero uno no lo hizo así. Y cuando el rey que había preparado aquel banquete lo encuentra, le recrimina. ¿Por qué es que se encuentra en ese lugar y ha entrado ahí sin el traje de fiesta? Y molesto el rey pide a sus siervos que lo arrojen, que lo saquen del banquete. De aquí, ¿qué podemos aprender? Todos, repito, como género humano, de todos los países, de todas las culturas, hemos sido invitados a formar parte de este banquete, a alegrarnos en la alegría del Señor. Pero para permanecer en este banquete, para permanecer en la gracia de Dios, tenemos siempre que estar vestidos de manera adecuada. ¿Y en qué consiste este vestido? Pues consiste precisamente en estar en gracia de Dios. Sabemos que como seres humanos somos pecadores, que tenemos muchas limitaciones, que estamos siempre fallando de una u otra manera a la relación con Dios por medio del pecado. Pero debemos ser conscientes de que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Y por lo tanto, debemos esforzarnos siempre por estar vestidos de manera adecuada, por estar en gracia de Dios, en pocas palabras. Si queremos permanecer en el banquete que Dios ha dispuesto para nosotros, debemos estar siempre en gracia de Dios. El día en que perdamos esa gracia, en que no estemos vestidos adecuadamente, seremos arrojados de ese banquete y entonces sí, lamentaremos
el no haber estado dispuestos a asumir las condiciones para formar parte de este gran banquete. Hermanos y hermanas, el reino de Dios consiste en esto, en que escuchemos, recibamos la invitación, acudamos al banquete y estemos siempre preparados para participar de ese banquete. Estemos siempre en situación de gracia delante de Dios. Pues hasta aquí le dejamos, hermanos y hermanas. Me despido impartiéndoles la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la vista.